Bienvenidos a América Directo. Hace unos días publicamos en Infobae América esta noticia que estamos compartiendo en la pantalla, donde se habla de las evidencias de que un equipo cubano organizó el fraude en Venezuela. Esto surge a partir de una denuncia de Roger Noriega, que se refiere a un personaje muy particular del entorno cubano, del servicio de espionaje cubano, llamado Raciel García Ceballos. Por eso hemos invitado en esta ocasión a Zairena Barbosa, periodista que vive en Miami, periodista audiovisual que trabaja en radio y en televisión, y que a partir de una entrevista que dio para un canal televisivo pudimos conocer esta información. Zairena, muchas gracias por estar con Infobae América. Gracias a ustedes, Jorge, por invitarme. Bueno, Zairena, queríamos preguntarte para empezar, ¿quién es Raciel García Ceballos, este personaje cubano que aparece mencionado y denunciado por Noriega? García Ceballos, el personaje descubierto gracias a la investigación de Roger Noriega y expuesto además, es el coordinador, es el equipo encargado en este momento de manejar el fraude electoral que entre Cuba y Venezuela se gestó, por lo menos en estas últimas elecciones, para darle el triunfo al presidente Nicolás Maduro. García Ceballos no estuvo a cargo de las elecciones pasadas. El 7 de octubre hubo otra persona, y para las otras elecciones del 2010, que fue lo que yo mencioné en la entrevista de televisión que me hicieron en el canal local, tampoco estuvo él. En este momento es el encargado, es la cara que maneja los contactos entre Cuba y Caracas de todo lo que es el fraude electoral. Probablemente también vaya a manejar García Ceballos lo que va a ser la participación ahora a mediados de año en el proceso de elecciones locales, que es para gobernadores y alcaldes que está por hacerse. También yo mencioné en esa entrevista que Venezuela en 14 años de socialismo del siglo XXI ha tenido con del 14 de abril, 19 elecciones. Es decir, ¿qué es lo que se evidencia? Si desde el 2010 ya nosotros tenemos la certeza de que en Venezuela se practica el fraude 100% aplicado en favor de los intereses del chavismo, del socialismo del siglo XXI, en el 2010 se efectuó, en el 2012 se efectuó cuando ganó el triunfo, cuando ganó la presidencia el presidente Hugo Chávez, y ahora en el 2013 se repite con la presidencia de Nicolás Maduro. En Venezuela, primero, que haya elecciones no significa que haya un régimen democrático garantizado al 100% que respete los derechos humanos y las libertades civiles y ciudadanas. Es decir, no todos los países donde hay democracia, donde hay elecciones, son democráticos. Y segundo, no todos los países, no siempre quien vota elige. En este caso, en Venezuela, el voto no elige. Tu voto, como venezolano, o todos los venezolanos que nos están viendo en este momento en esta entrevista, pues no es lo mismo un voto de un venezolano normal de la oposición que de un venezolano chavista. Yo dije en ese momento que para el 2010, cuando las elecciones de los integrantes de la Asamblea Nacional en Venezuela, la distribución electoral del patrón electoral por el CNE hicieron que mientras más votos hubiese para los chavistas, más número de representantes iban a tener la Asamblea Nacional, y fue de hecho lo que pasó. El resultado final de esas elecciones dieron más votos para la oposición, pero menos representantes en la Asamblea Nacional, menos diputados. Quiere decir que valen más los votos chavistas que los votos de los venezolanos. En Venezuela, primero, hay más elecciones por año que en cualquier otro país de este continente, del hemisferio occidental, y eso no quiere decir que somos democráticos ni que hay democracia. No se respetan los derechos humanos ni las libertades ciudadanas, ni se garantizan las libertades civiles. Y segundo, en Venezuela votar no significa elegir. El fraude está montado y va a seguir montado. La gente que piensa que el fraude electoral en Venezuela se gestó a partir de la indicación del presidente Chávez antes de irse en La Habana en diciembre del año pasado, cuando él sugirió que para la presidencia él dejaba encargado a Nicolás Maduro y que lo eligieran a él. La gente que piensa que a partir de ahí se montó este fraude está equivocada. Este fraude tiene muchos años corriendo y comenzó, como dije en la entrevista, en el 2004-2005, cuando los cubanos, además en Gaceta Oficial, porque esto no es nada que yo esté inventando, fueron autorizados por el gobierno en ese momento para tomar todos los datos de los registros y notarías venezolanos. A partir de ahí
Los cubanos, en una red de inteligencia entre Cuba y Venezuela, comienzan a tener idea de quiénes somos, qué tenemos, qué vendemos y qué adquirimos. Toda esa base de datos está incluida dentro del plan de inteligencia que se maneja entre Cuba y Venezuela, por ejemplo. Zairena, ¿nos puedes explicar cómo es que se organizó este fraude? O sea, ¿qué particularidad tuvo? Porque hay un dato que sin ninguna duda llama la atención, que es la cantidad de personas habilitadas para votar en Venezuela. Son algo así como más de 19 millones sobre una población que, si mal no recuerdo, supera los 27 o 28 millones de personas. Esto que sean 30 millones de habitantes. Y son 18.900.000 y algo de electores. Si tú te pones a analizar, bueno, esta cifra ha crecido, en 14 años ha crecido descomunalmente. No solamente la cifra de habitantes, sino la cifra de electores inscritos y activos. Quiere decir que más de la mitad de la población venezolana tiene más de 18 años. Y es políticamente activa, puede elegir al presidente. Pero estas cifras han crecido descomunalmente y las va aumentando el CNE. Año tras año hay un patrón que ellos siguen y que la gente de ESDATA, hay una gente que trabaja en la Universidad Privada Simón Bolívar, ha seguido consecuentemente. Ellos han llevado la cuenta exacta de cómo aumenta el patrón electoral año por año. Tengas o no tengas 18 años, tú puedes votar en Venezuela. Y han cubierto ese patrón electoral, lo han aumentado hasta tal punto que han distribuido el número de electores que para ellos es manejable, que es el con el que ellos juegan. En cada elección ellos van aumentando o dosificando estadísticamente, además, esos electores en los sectores donde ellos saben que pueden tener o pueden representar, pueden tener mejor relacionado que hayan votado la gente, donde, por cierto, la oposición a veces no llega a tener testigos de mesa, porque la oposición, por lo menos en esta ocasión, tuvo casi el 98% de los centros electorales cubiertos con testigos de mesa, y es por eso que hoy sí hay las pruebas de que realmente se realizó un fraude. Hasta las elecciones pasadas, el mes del año pasado, en diciembre, la oposición no pudo tener testigos de mesa en todos los centros electorales. Y ellos, aprovechándose de eso y de cómo ellos aumentan el patrón electoral en los centros electorales determinados, es como ellos aumentan el grueso y llegan a tener las cifras de votantes que dicen que tienen, que no son ciertas. Zairena, la pregunta muy concreta es, bueno, ¿cómo es el método que teóricamente utilizó Cuba, digamos, para ayudar a que los resultados favorecieran de la manera que lo favorecieron a Nicolás Maduro? Es decir, ¿cómo se implementó el fraude? Porque según habíamos visto, esto tuvo que ver con cambios en los centros de votación, es decir, personas que estaban en ciertos lugares que eran destinadas a votar, que se habían anotado para votar, tenían que ir a votar a lugares que en realidad les terminaban quedando prácticamente imposible de llegar. Y a partir de eso se realizó el fraude. ¿Estoy en lo correcto? ¿O cómo fue exactamente el método? No solamente que cambian el sitio de votantes para afectar a la oposición y favorecer al chavismo, sino que hay, por ejemplo, personas triple ceduladas o que tienen 40 identificaciones diferentes, 40. No estamos hablando de que una persona pueda manejar 3 diferentes cédulas de identidad y pueda votar en 3 sitios diferentes. Estoy hablando de que consiguieron una persona con 40 cédulas de identidad en Venezuela que votaba en 40 sitios diferentes. Sino que además, por ejemplo, tú entras al CNE y hay un centro de votación o hay una persona que tiene el mismo número de cédula y vota también por lo menos en 100 lugares diferentes. Pero esto está confirmado. Esto tú puedes entrar a la página del CNE y lo encuentras. O hay una que está registrada en el CNE y tiene en los datos que tú le buscas, hay 100 personas que viven en una sola casa porque tienen el mismo domicilio y son votantes, son activos. Entonces tú lo buscas en el CNE y estos son todos datos que pueden ser revisados por quien entra a la página del Consejo Nacional Electoral en Venezuela. Cada como votante activo que quieres participar en las elecciones en Venezuela, tienes que dar tu número de cédula, tus datos personales, tus datos de vivienda. Pero tú puedes entrar y encuentras con que hay 100 personas viviendo en una sola casa y que son electores activos. Ese tipo de cosas, que algo, Jorge, no son nuevas ni exclusivas del chavismo. Esto se ha puesto en práctica desde muchos años antes del chavismo. El chavismo lo que ha hecho es perfeccionar al punto que manejan estratégicamente los datos, las estadísticas y
de las elecciones para favorecerse y como en este caso, para llegar a una diferencia de 250.000 votos más o menos es que separan a Capriles de Nicolás Maduro. Nada más. Y ahora, otra de las cosas que no se saben todavía, pero que vamos a comentarla para ustedes en exclusiva, es que lo próximo que se va a descubrir es quiénes son, a través del chavismo, las personas que en el Congreso de los Estados Unidos, hablando de congresistas de los Estados Unidos, están haciendo el lobby para que el gobierno de Obama reconozca al presidente Nicolás Maduro como el presidente de Venezuela, lo cual no ha ocurrido. Sabemos que hay una solicitud hecha, no solamente sino firmada por más de 120.000 personas de cualquier nacionalidad, de nacionalidades de Latinoamérica, que están solicitando al gobierno de los Estados Unidos que no reconozca la presidencia de Nicolás Maduro. Pero ya sabemos también que hay congresistas por personajes del chavismo o del madurismo ahora, como tú lo quieras llamar, y que están trabajando precisamente para que en cuestión de unos 2 semanas máximo sea reconocido el presidente Nicolás Maduro por parte del presidente Barack Obama. Y Zairena, si esto es así, si hay congresistas de Estados Unidos reclamando que van a hacer esta solicitud formal, tiene que haber un argumento, independientemente de la cuestión electoral, que todo el mundo sospecha que algo pasó. Pero que aunque la gente no diga exactamente fue un fraude, lo que sí la gente evidencia, o por lo menos la comunidad internacional, es que no hubo claridad en las elecciones. Y fue reconocido incluso por la Organización de Estados Americanos, pidiendo que se hiciera el 100% de la auditoría. La auditoría, tenemos cuántos días de auditoría caminando y hasta ahora no se sabe nada, porque es nada más que una burla. En Venezuela el Consejo Nacional Electoral está manejado también por las autoridades del gobierno y no va a haber respuesta y la impugnación no va a tener resultados. Entonces, las personas que están manejando lo que es el lobby congresional para que la presidencia de Barack Obama acepte y reconozca a Nicolás Maduro como presidente venezolano, están pensando precisamente en eso, en que los resultados de la solicitud de la auditoría y de la impugnación de Enrique Capriles del proceso de las elecciones en Venezuela va a ser negativo. Ante esa respuesta, ante ese resultado, pues no va a quedar más remedio finalmente que la diplomacia norteamericana reconozca a Nicolás Maduro como presidente electo en Venezuela. Para terminar, Zairena, la realidad está indicando que el madurismo, como recién decías, y que es la continuidad finalmente del chavismo, va a terminar imponiéndose, independientemente de las irregularidades. Está claro que solo falta el reconocimiento prácticamente del gobierno de los Estados Unidos y esto está resuelto. Bien, ¿qué es lo que queda por hacer a sectores de la oposición? ¿Cómo lo están viendo desde Miami? ¿Cuál es la actitud que deben tomar? Porque evidentemente una vez que haya un reconocimiento es como que la discusión por el fraude se va a terminar y tocará emprender una nueva estrategia para tratar de lograr finalmente que un sector opositor tenga una mayor representación, que ya la tiene, porque el 50% de los votos fueron destinados hacia allí. Sin embargo, las decisiones que toma el gobierno de Nicolás Maduro van en un sentido contrario. Aquí solamente valen los Maduro y los demás son los enemigos de la patria. ¿Qué es lo que tiene que hacer la oposición? Por lo menos no son aceptados, ¿no? A la oposición le queda más remedio en Venezuela que seguir evidenciando que el gobierno que comenzó como el socialismo del siglo XXI representado por Hugo Chávez y que ahora tiene el chavismo sin Chávez. Hay muchas formas de calificarlo. Esto es chavismo sin Chávez, el postchavismo o el inicio del madurismo. Seguir evidenciando internacionalmente que en Venezuela este tipo de regímenes que son electos a una forma de gobierno democrático, seguir evidenciándolo mientras se trabaja en Venezuela porque haya por lo menos respeto por las solicitudes como esta, como la de la impugnación a la auditoría ante el Consejo Nacional Electoral y la impugnación de las elecciones ante el Tribunal Supremo de Justicia. Yo particularmente no creo que vaya a ser efectivo, que vaya a tener un resultado positivo. La auditoría evidentemente va a dar como ganador por poquito margen de diferencia a Nicolás Maduro y van a negar la impugnación de las elecciones solicitada hace ya 2 semanas por la Mesa de la Unidad y de Enrique Capriles, pero ellos van a tener que seguir trabajando a nivel internacional. El chavismo no va a dejar de ser quien es, el chavismo no va a dejar de
seguir manejando este proceso involutivo en Venezuela, que por lo menos en el último año, ha dado como resultado, por decirte algo, el aumento del 30% en los alimentos en Venezuela, cosa que es impagable, o el cierre ya del más del 90% de la empresa, del comercio y de la industria privada en Venezuela, o seguir manteniendo lo que hasta ahora ellos han hecho, con mucho éxito, por cierto, que es el secuestro de los medios independientes y privados en Venezuela. Ellos, aun cuando hablan de los medios golpistas, no le dicen a nadie, y a mucha gente lo cree, que el 92% de los medios en Venezuela están en manos del gobierno. Solo el resto es el que está en manos de lo que son de lo que es la empresa privada y la prensa independiente. Realmente sucede en la calle. Y para ya finalizar con la entrevista, por decirte algo, una de las cosas que más me sorprendió de lo que hicimos como trabajo aquí en la radio Miami para el día de las elecciones del 14 de abril, era que muchísima gente estaba conectada a internet con nosotros, porque en Venezuela no tenían forma de enterarse de lo que estaba pasando durante todo el proceso de las elecciones. Y eso para mí no es que satisfacción, porque de alguna manera el trabajo de uno pues tiene eco, pero me da muchísima tristeza. Me da muchísima tristeza porque un pueblo desinformado es un pueblo que no va a tener nunca educación, y que lamentablemente para nosotros va a ser el resultado de lo que es la duplicación del régimen de más de 50 años de Cuba. Zairena Barbosa, periodista audiovisual, radicada en Miami. Muchísimas estar en contacto con Infobae América y con América Directo. Y esperamos contar contigo de nuevo muy pronto.